Hola, ¿qué tal? Soy Semiramis González, soy la comisaria de la exposición Un relato polifónico, Arte Asturiano 2010-2020. Es una exposición que lo que hace es trazar un recorrido por el arte asturiano de la última década, ahondando en los distintos temas y las distintas reflexiones que los artistas han estado trabajando en los últimos 10 años. Las distintas, investigaciones o grupos temáticos en los que yo he querido un poco englobar esta exposición son el arte con compromiso político, de una manera más evidente, aunque yo creo que todo arte es político, el feminismo, el compromiso con el entorno natural y la ciencia ficción. Digamos que estos 4 bloques engloban artistas que desde Asturias han estado trabajando estas cuestiones a nivel particular. Hay artistas que van desde la más joven, tiene menos de 30 años, hasta artistas de hasta 50 años. Y cada uno de estos bloques además va acompañado por una obra de un artista que, sin ser de Asturias, nacional o internacional, estaba investigando en torno a estas mismas cuestiones. Yo creo que una de las cosas interesantes, importantes, que yo quería destacar en esta exposición es cómo al final el arte asturiano trabaja desde un contexto local, pero en total conexión con lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel internacional, tanto en sus formas estéticas, sus formas materiales, su concreción física, hasta los propios debates sobre los que se trabajan, las investigaciones que tienen que ver con la emergencia climática o con el feminismo. La primera de las salas es la sala en la que hay de alguna manera más evidente la presencia de un arte, más político. Es un arte cuya, concreción o visualización del compromiso de los artistas queda de manera más patente, o hay un cuestionamiento de cuestiones que tienen que ver con el capitalismo, por ejemplo, cuestionar el capitalismo, el sistema neoliberal. En esta sala nos encontramos como artista que acompaña, yo digo que más que presentar, acompaña a estos artistas, la obra de Ignacia Ballí, una de sus series de los listados, es quizá una de sus series más conocidas, que a través de la simple recogida de palabras de los medios de comunicación, la misma palabra una y otra vez, heridos, nacionalidades, personas, números y nombres, nos da idea de cómo se puede al final deshumanizar a las personas para, de alguna manera utilizarlas como si no fueran precisamente individuos, personas. A partir de Ignacia Ballí nos encontramos obras de artistas como Avelino Sala, cuya frase, que parte de una obra de la poeta Alejandra Pizarnik, habla también del parar como un acto revolucionario. Él parte también de esta idea de lo que ocurría en la pandemia, El ser un héroe era quedarse en casa. Bueno, pues el hecho de parar, convirtiendo el hecho de ese estancamiento como algo también con un potencial revolucionario. Las pinturas de Federico Granell, que también está trabajando sobre esos lugares, más que lugares no lugares, que especialmente habitábamos antes, que estamos volviendo a habitar ahora, como son los aeropuertos, que son esos lugares por los que pasamos habitualmente, pero que son lugares deshabitados y de mucha soledad. Yo creo que las obras de Federico Granell, esas pinturas especialmente, muestran una soledad muy asociada a un mundo en constante aceleración. O la instalación del colectivo PSJM, que se expuso en la Bienal de Venecia de 2019 y que es una especie de encuesta para valorar cuánto de fascistas hay en cada uno de nosotros, con preguntas como si estamos a favor de que los gobiernos hagan políticas para frenar la violencia contra las mujeres, si estamos a favor de la sanidad pública o no, y a partir de ahí ver, y es una obra que yo creo, se lo decía a ellos, cómo ha envejecido, del 2019 al 2021 y cómo será en 2023. Ojalá sea una obra que ya no tenga sentido, Esta sala, como decía, es muy política y de alguna manera presenta también a esos artistas que tanto nacional como internacionalmente, o Ignacia Ballí, que va a estar en la Bienal en 2022, en la Bienal de Venecia en 2022, reflejan intereses particulares, en el caso asturiano, pero también internacional. El segundo de los bloques, o de la segunda de las temáticas o ámbitos, es el tema del feminismo, que va acompañado por una obra de Guerrilla Girls, el colectivo neoyorquino que desde los años 80 estaban trabajando para reflejar cómo el sistema del arte también reproducía la desigualdad de género, y lo hace con uno de sus carteles, que es del año 89, donde irónicamente muestran qué ventajas tienen las mujeres artistas por el hecho de ser mujeres. Es muy irónico porque en realidad lo que está diciendo son todas las desventajas asociadas al hecho de ser mujer y ser artista. A partir de esta obra de Guerrilla Girls, que aunque sea del año 89 perfectamente podría haberse escrito hoy,
tenemos obras de artistas asturianas que han estado trabajando cuestiones que van desde el amor romántico hasta el cuestionamiento de la maternidad. En este caso tenemos las obras de Sandra Paula Fernández, que son de 2015, y a partir del final de la anterior crisis, que es también una de las partes cronológicas de las que parte esta exposición, ella reproduce en tamaño grande, en punto de cruz, anuncios de prostitución donde mujeres pues intentan, en una situación pues de necesidad, encontrar más dinero, ¿no? A través de, pues de vender sus cuerpos, y que de alguna manera cuestiona cómo en un sistema capitalista y patriarcal los cuerpos de las mujeres están a disposición del comercio de los hombres, en este caso de una manera que es evidentemente una violencia, y además llevándolo a un tamaño muy grande en punto de cruz, ¿no? También reivindicando algo que tradicionalmente ha estado muy vilipendiado, como es el punto de cruz, ¿no? Considerado femenino de una manera peyorativa. En el caso de Noemí Iglesias Barrios, lo que hace es abordar la idea del amor romántico, cómo se construye ese amor romántico a través de las aplicaciones de citas, de las muchas que hay, Tinder, Badoo, etcétera, y analizar los algoritmos por los cuales determinados estereotipos se reproducen también en esas aplicaciones. Pues la raza, desde luego la clase, la vestimenta, la apariencia, el comportamiento, las fotografías que nos hacemos, y transformar todo eso en un match, ¿no? Un encuentro con otra persona a través de algo que es simplemente numérico, ¿no? Y cuestionar cómo todo eso está condicionado por algo que es automático y que está atravesado también por la desigualdad. En la maternidad nos encontramos las obras de 3 artistas que me interesan mucho cómo dialogan entre sí. Por un lado, Blanca Prendes, cuya temática, 58 días, habla de la maternidad después de tener a su hija y la cuestión de la lactancia. Ella no pudo dar leche a su hija, y qué está asociado con el hecho de ser una buena madre, ¿no? Es decir, si tú tienes un hijo o una hija, tienes que ser tú la que le dé tu leche, y si no puedes hacerlo hay como una especie de carga social y ese estereotipo de lo que es ser una buena madre. Ella hace todo este trabajo a partir también de la idea de las vírgenes lactantes, por eso hace un tríptico en forma de espejo, cuestionando que ella no fue una lactante, le da el biberón, y también cuestionando esa idea de la maternidad perfecta construida, ¿no? Ocurre lo mismo quizá con la obra del Collective of Mothers, que es una gran instalación que se produjo en Laboral y que ahora hemos vuelto a poner aquí, donde ellas en el fondo están hablando además, porque entre ellas están hablando en la instalación, están manteniendo una conversación en la cual están desarrollando esas dificultades que tienen las mujeres para desarrollar o para llevar a cabo su carrera como artistas en un contexto como el actual. El hecho de tener hijos supone para las mujeres un freno en su carrera, no solo con tener hijos, sino también todas las tareas de los cuidados, el asumir el cuidado de los mayores, por ejemplo, y es una obra en la que ellas toman la casa con la idea de volver a hacerse con ella. De alguna manera conecta irónicamente con lo que Guerrilla Girls dicen al principio de la sala, ¿no? Y la última de las obras es María Castellanos, que a partir de un texto de una feminista de los años 70, Shulamit Firestone, parte de esa idea de cómo tecnológicamente podríamos abordar un futuro en el cual la gestación pudiera ser artificial, y entonces todos esos impedimentos, esas dificultades que veíamos que frenaban las carreras de las mujeres, pudieran asumirse por toda la población, por los hombres y demás, de manera que la gestación pudiera ser algo artificial y no solo condicionara física y laboralmente la vida de las mujeres. El siguiente de los ámbitos, o continuando estos ámbitos, porque son ámbitos que realmente no tienen un orden cronológico, sí tienen un orden temático, con lo cual pueden verse de manera distinta, es el ámbito en el cual se habla del contexto y del entorno natural. En Asturias yo creo que eso es algo como evidente, natural, que las artistas y los artistas trabajasen estos temas por el propio paisaje asturiano, el natural y también el industrial. Y lo que nos encontramos aquí, la artista que acompaña estas investigaciones es la artista Fina Miralles, es una artista catalana de los años 70, que ya entonces, en el año 75, realiza una serie de acciones, pero una en concreto en la que ella acaba totalmente cubierta de paja, desapareciendo con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta cosa de meterse de lleno en la naturaleza, que la naturaleza convierta al artista en la obra, ese tocar, ¿no? La tierra me interesaba mucho, y era algo que desde aquí también se estaba haciendo. En este ámbito tenemos artistas como Andrea Rubio, que es la artista más joven de la exposición y que tiene un proyecto que es muy interesante, que tiene un ámbito educativo muy importante, en el cual se habla de cómo
podemos desde las raíces trabajar educativamente el lenguaje inclusivo y demás, y además en conexión con la naturaleza. Es una cosa que yo creo que es totalmente contemporánea, pero además también tenemos otras obras como Virginia López, cuya instalación, escultura y vídeo conecta con todo el proyecto que ella ha estado realizando en la Villa Romana de Beranes, en la que se hacía un proyecto comunitario, se amasaba el pan, se construía el horno, se tocaba la tierra, es decir, trabajar la tierra no solo como algo de necesidad humana y de respeto hacia la naturaleza, sino también para crear comunidad. En esta misma sala tenemos las fotografías de Kela Coto, que, remitiendo a algo que parece casi ciencia ficción, son fotografías industriales de la Asturias industrial que, de manera natural, lógicamente, siempre ha interesado a los artistas en nuestra región, ¿no? El paisaje que también nos ha conformado es ese paisaje industrial, mineral, y con unas fotografías que pueden parecer eso incluso de alguna manera románticas, pero que no lo son. Ella de alguna manera quiere poner sobre la mesa que esa también es nuestra realidad y es nuestro contexto. Y por último, en este ámbito están las obras de la artista Cristina Fernández, que a lo largo de toda su carrera ha estado comprometida con la propia naturaleza, con el propio entorno, con cómo estamos dejando una huella determinada en nuestro entorno. En otros trabajos ella hablaba también de la contaminación de las playas, etcétera. Y ahora está hablando de esa posibilidad del lugar natural como un lugar para las mujeres para encontrarse, ¿no? Para llegar a un lugar más allá, incluso para vivir una experiencia en conjunto. Y es una obra de alguna manera muy literaria, muy, bueno, casi yo diría telúrica, que en el fondo también está hablando de cómo la naturaleza nos conforma identitariamente, pero también sobre ella tenemos que tener una actitud mucho más respetuosa. Y el último de estos ámbitos es el que aborda la ciencia ficción. Sería un lugar donde las obras entre sí son muy dispares, pero que tienen en común cómo a los artistas y a las artistas les ha interesado también pensar en un lugar más allá de lo que vemos aparentemente. El artista que acompaña este ámbito es Joan Fontcuberta, que yo creo que es el artista que mejor puede explicar o que mejor ha sabido abordar la idea de la ciencia ficción, la imagen como algo aparente pero que no es, a través de una obra que son los Googleramas, en las que él conforma una imagen a partir de otras, imágenes de catástrofes pero que conforma con otras, con lo cual vemos una imagen pero la imagen realmente como tal no existe. Ese lugar de duda, ese lugar intermedio es un poco en el que se mueve esta sala, ¿no? En esta sala tenemos las obras de Pablo Iglesias, que realiza una investigación en torno al posible avistamiento de ovnis en las cuencas mineras, y esa idea también de, bueno, qué es realidad y qué es ficción, ¿no? ¿Ha pasado o no ha pasado? Él desarrolla todo un proyecto investigativo que despliega en la pared y donde yo creo que aquí también el espectador tiene que aportar su punto de vista, ¿no? La duda o la no duda de si lo que ocurrió es real o no. Eso también me interesa mucho. Al final esta exposición, yo creo que como cualquier exposición, más que plantear respuestas, lo que hace es dejarnos preguntas que cada uno al final tiene que responderse a sí mismo. También en esta sala tenemos las obras de Elena Toraño, que aborda a través de la pintura esa posibilidad de la ensoñación, del imaginar otros lugares más allá de lo visible, como un lugar donde perdernos, también con esa cosa de perderse como una posibilidad muy revolucionaria, o las obras de Juan Falcón, ¿no? Que también desde un lugar que tiene que ver con lo mineral, con lo artificial, nos plantea la posibilidad de la realidad o no realidad de algunos minerales. Y finalmente la instalación interactiva del colectivo Lara Mascoto, un exocerebro, que produjeron también en Laboral, y este exocerebro nos habla de todos aquellos elementos que forman lo que somos identitariamente más allá de nuestro propio cerebro. La cultura sería lo más evidente, ¿no? Que es un exocerebro. Aquellos elementos externos que socialmente nos conforman y que no forman parte, digamos, de nuestro cuerpo, pero hacen que seamos de determinada manera. Ese exocerebro nos invita a sumergirnos en él, a interactuar con él y también nos lleva a otro lugar a pensar qué cosas más allá de lo que vemos en el fondo nos están conformando a nosotros de manera individual.